Saludamos a nuestros panelistas de hoy en la sección Voces del Poder de Análisis Político. Estamos con Laura Albornoz, abogada y ex ministra de la Mujer. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy Hola, buenos Laura, días. buenos días. Miembro del comando de Janet Jara también. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Hola, buenos Rodrigo. días, Sebastián, Carola. ¿Qué tal? Laura, ¿qué tal? Y muy buenos días. No miembro de ningún comando, Ni un ¿no? comando. Ya. Por ahora. Por ahora. Por ahora. No, y se va a mantener. Hay mucha demanda. Vieron que Bernardo Hasta Fontaine, el pega. economista, se incorporó Se incorporó esta al mañana comando jugando de, a Cast, de hoy. José Antonio Cast. Y Rodrigo Galilea como que evitó comprometer la participación de Renovación Nacional en un eventual gobierno de Cast. ¿Cómo se ve eso desde el sector? Yo lo leo como una cierta lógica más siguiendo lo que ha dicho la candidata Belén Matei, que tampoco ha manifestado en varias oportunidades que va a apoyar a José Antonio Cast en segunda vuelta y con una cierta incertidumbre. Yo creo que al final eso no va a suceder, pero yo lo de... ¿Qué no va a Galil- suceder? No va a suceder lo de apoyar. No va a suceder lo de no apoyo. Me da la sensación de que frente O sea, al sí escenario, sí lo van a apoyar. al escenario que Ya. tenemos hoy en día entre una eventual segunda vuelta, Janet Jara, José Antonio Cast, no tengo ninguna duda de que la gente de Chile Vamos, incluida la candidata, van a terminar apoyando, votando. Lo que pasa es que por Cast lo José ha dicho Antonio todo el Cast. tiempo. Claro, lo que pasa es que tú te pones Que van a siempre apoyar a lógico, Matei. porque está en una posición muy gratificante para un candidato que se ha mantenido entre el primer lugar o en un buen lugar. Y entiendo eso como una lógica también electoral, de no ponerse en el lugar de perder la primera vuelta, que yo creo que me imagino que tanto Galilea como Evelyn Matei están tratando de mantener, no ponerse en el lugar de derrotero, porque finalmente de alguna forma entregas un poco también, o cedes terreno electoral y va en ese camino. Ya, pero una cosa es el apoyo en segunda vuelta y otra cosa es constituir eventualmente gobierno con Sí, Cast. lógico. Ahora, hay que leerla desde esas dos miradas. Una, la electoral, que tiene cierta lógica, en el fondo, no ceder frente a la posibilidad de perder en primera vuelta, y en eso tiene bastante sentido. Ahora, llevado a la práctica, yo lo veo poco probable, porque es difícil que alguien de algún sector político, y eso da lo mismo si es de centro izquierda, centro derecha, frente al llamado a servir por el país, diga que no. O sea, si bien son proyectos políticos diferentes, son socios distintos, da la sensación de que al final del día, cuando se llegue al minuto, sobre todo aquellas personas que son más independientes, quizás los militantes no van a cruzar esta barrera, este charco, pero yo lo tengo o lo analizo como de esa mirada. Hay que sumar también las declaraciones de Felipe Cast, que también en esa misma lógica de diciendo son proyectos distintos, no los vamos a apoyar, pero yo creo que en la coyuntura de la campaña y en el minuto eso seguramente va a arrastrar. Ahora dijo en el Congreso sí vamos a concurrir, apoyar, y en eso Renovación va a tener un rol para apoyar las buenas propuestas que el próximo gobierno, si es que gana José Antonio Cast, Caso a caso. simplemente, exacto. Laura, ¿cómo lo ves? Yo creo que es una seguidilla de actitudes que han demostrado el quiebre que existe en la oposición hoy día y que se manifestó no solamente en la imposibilidad de conformar una sola lista parlamentaria, ni tampoco al tener un solo candidato, están llevando tres a la primera vuelta. Y este es un problema que viene afectando a la extrema derecha y a la derecha en Chile, que se ve en esta animadversión o animosidad entre ellos para procurarse un legítimo apoyo en segunda vuelta. La verdad es que yo creo que un poco lo mismo es lo que hemos observado, la incapacidad de armar listas en conjunto, y en definitiva se traduce en la incapacidad para gobernar. ¿Qué puede esperar de un conglomerado que ni siquiera puede lograr ciertos acuerdos mínimos entre ellos? Hace poco tiempo atrás, recuerden ustedes que la propia Evelyn Matei acusaba de un troleo y manejo a través de los bots que tiene Cast, que todos conocemos, que persiguen a la gente, la hostigan, la manipulación que hubo de parte de la campaña de Cast para bajarla por secretaría, como se diría. Así que no me sorprende que eso suceda. Ahora, eso está en todas las veredas. Tampoco la candidatura de Janet Jara fue capaz de conformar una sola lista, que era la propuesta original y era quizás la expectativa más alta que había electoral. Finalmente, dos listas, Que lo apoyan a que le una sola costó, lo que le candidata. costó una salida a un ministro también de Estado. Y aquí, coyunturalmente, lo que hemos visto, lo vieron ustedes en la entrevista anterior, o sea, dentro del propio comando de Janet Jara hay voces que de alguna forma vienen también a marcar diferencias, y me refiero particularmente a la voz de quien es el presidente de uno de los partidos, el presidente del partido de la candidata Janet Jara, que parece que no le ha acomodado mucho esta candidatura, desde que le impone candidatos que no le gustan a la candidata, de declaraciones que tampoco contribuyen mucho a la campaña. Entonces, en la coyuntura electoral, los fuegos cruzados también están golpeando a Janet Jara dentro incluso de su propio conglomerado. Sí, pero la verdad que eso, yo entiendo que haya divergencia en los sectores. Distinto es que todos apoyamos a una candidata. En el caso de ustedes hay tres candidatos por la derecha.
Y eso es lo complejo, porque ¿qué gobernabilidad? O sea, no va a contar ni siquiera con un relato, un reparto de personas para poder asumir como ministro, dice Galilea, no lo veo apoyando. Kast dice lo mismo, Felipe Kast. Entonces, una cosa distinta es tener discrepancias. Claro, somos 9 partidos, es posible que tengamos diferencias, pero nos unamos bajo una misma candidata. En la derecha claramente no está pasando eso. Entonces, yo me gustaría comparar manzanas con manzanas, porque si bien es cierto, existen discrepancias, estamos todas bajo el alero de Janet Jara. Yo vengo llegando el sábado en la noche de una gira que hicimos por Valparaíso, Quilpué, Iquique, Antofagasta, Alto Hospicio, Calama. Terminamos en Arica, un largo recorrido de la Jaraneta, porque dormíamos en el bus, efectivamente, una candidata que se baja de un avión para llegar a la actividad, viajamos, hicimos el recorrido por tierra, y la verdad que fue una muy buena experiencia. Queremos complementar el programa de gobierno, se presentaron los lineamientos programáticos, y esperamos que efectivamente ahí tener finalmente el encuentro con los ciudadanos que nos terminen dando el apoyo a final de año. Bueno, antes de ir a lo que está pasando en el oficialismo, Rodrigo, la llegada ya de Bernardo Fontaine ha desatado varias críticas en contra de la propuesta de Kast, por ejemplo, respecto a desarmar este préstamo de los cotizantes al Estado. Que quedó en la reforma previsional. Claro, y Luciano Cruzco, que por ejemplo, a través de redes sociales, le enrostra a Bernardo Fontaine que él fue el que propuso en su momento esta idea del préstamo al Estado. Matías Acevedo también arremete contra esa propuesta. En fin, a lo que quiero ir es, se va a empezar a generar una tensión, entonces. Sí, lógico, bien, ya hay bien corporación fuerte. y... Ahora, porque ya entramos en la parte de los contenidos, ya derechamente, las propuestas. yo de todas maneras creo que para la candidatura de José Antonio Kast es una buena noticia la incorporación de Bernardo Fontaine, por dos razones. Uno, porque viene a cubrir un flanco que tenía bastante débil, que es los equipos. En cuanto a José Antonio Kast se le ha criticado mucho tener equipos más débiles, con menos gente en comparación con la campaña de Evelyn Matei, que de alguna forma destaca por eso, por equipos grandes. De hecho, ayer anunció un nuevo equipo de voceros programáticos, más de 20 nuevos voceros programáticos, y ha tratado de mantener esa distancia. Incorporó una persona que fue muy relevante en el primer proceso constitucional, que fue quien dirigió el movimiento Con Mi Plata No, y que de alguna otra forma también propuso justamente, pero como una salida alternativa, este préstamo al Estado para mejorar las pensiones, particularmente las mujeres, ha sido bastante criticado no solamente por expertos, sino por sectores también de centro-derecha, y bueno, y es una política pública que puede ser discutido, pero más allá del hecho puntual de esta discusión sobre este punto del programa, creo que para José Antonio Kast esta incorporación viene a sumar y a refrendar algo que probablemente vamos a seguir viendo, que es que gente, a medida que avanza la campaña, se va incorporando, y desde la perspectiva, yo creo que de la conformación de equipo, que es justamente un poquito lo que hablábamos al comienzo del tema de Rodrigo Galilea, para la candidatura de José Antonio Kast es una buena noticia, porque viene a fortalecer una de sus debilidades, que es justamente conformar elenco, equipo para gobernar. Así que más allá de la crítica que puede venir de Luciano Cruzco, que puede ser súper razonable, creo que a él le fortalece un poco el discurso de que es capaz de congregar gente también distinta, que cruzó un umbral. Fernando Fontaine fue convencional, independiente por Renovación Nacional. Entonces, es una señal de anticipación. Sí, pues, totalmente Chile Vamos. Bueno, y al otro que no le gusta la reforma previsional, según el senador Ricardo Lagos Weber, con quien conversamos recién, que se preguntaba, seguramente tampoco le gusta la reforma previsional, sería Lautaro Carmona, ¿cierto? Que da esta entrevista en Radio Nuevo Mundo, y que no solo dice que sigue abierto el programa, sino que también critica duramente al exministro Mario Marcel, de quien la candidata Janet Jara tiene la mejor impresión, ha dicho que trabajaron juntos en la reforma previsional, en fin. El senador Lagos Weber está súper molesto con las declaraciones de Carmona, porque a su juicio no respaldan a la candidata, al contrario, y decía que por lo visto no la van a respaldar en lo que queda de campaña. Yo no tengo esa impresión, esas son las opiniones de Ricardo Lagos Weber, me parece bien. Claro, uno hubiera deseado que todos se quedaran mudos, todos se callan y hablan solo los voceros, pero este es un partido, mire, es el conglomerado más amplio que ha existido en la historia de Chile. 9 partidos, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, el más amplio. La capacidad de dar gobernabilidad va a suponer en el futuro y ahora poder limar estas asperezas. Yo la verdad es que esas las veo como una declaración del presidente de uno de los 9 partidos. A mí no me preocupa, a mí sí me preocupa el manotazo que la candidata.
Sí, pero siendo el partido la candidata, lo mismo pasó con Patricio Aylwin. Patricio Aylwin dejó de ser demócrata cristiano para ser el representante de 9 partidos políticos más toda la ciudadanía que está por detrás. A mí lo que sí me preocupa es el manotazo de José Antonio Kast. Jara dejó de ser comunista. No, es representante de 9 partidos políticos. Ella es militante comunista, pero lo que pasa es que ella representa un conglomerado muchísimo más amplio, insisto con esto, porque de nuevo es el más amplio que ha habido en la historia de Chile. Entonces me parece muy importante entender que vamos a tener que lidiar con estas cuestiones, diferentes puntos de opinión. Me parece respetable la postura de Ricardo Lagos Weber, yo la comparto, no le daría más dramatismo. Lo que sí me parece dramático es la propuesta de José Antonio Kast de querer destruir un acuerdo que se logró también ampliamente, porque digamos las cosas como son, Chile debe lograr acuerdos más amplios para tener gobernabilidad y para poder hacer transformaciones importantes. Y en la reforma de pensiones, que también fue apoyada por Chile Vamos, no por los republicanos, cuyo candidato es José Antonio Kast, que hoy día además propone este Chao Che, que se llama Chao algo, ¿no? Lo tengo por acá, me lo mandó ayer la Jimena Sandón, que pretende quitarle efectivamente esta reforma de pensiones a 1.400.000 trabajadores que a contar de enero la van a comenzar a recibir. Entonces, lo que me parece a mí es preocupante el contenido programático. Ojalá que Bernardo Fontaine, Chao, que préstamo fue al Estado. Chao préstamo al Estado, que espero que Bernardo Fontaine, que fue constituyente de un proceso constituyente fracasado, debo agregar, pueda mejorar aquello, porque lo que teníamos era un economista involucrado, el señor Quiroz, con la colusión, como 4 casos de colusión, informando a los grupos interesados. Por lo tanto, si Fontaine hace la diferencia con Quiroz, que era el economista de Kast antes, qué bueno que incorpore a alguien en su comando, porque efectivamente se ve bien deficitario. Ahora, lo que me interesa a mí efectivamente es poder consolidar y llegar a ciertos acuerdos en el país en torno a hacernos cargo. Mire, yo firmé en la primera reforma de pensiones con Michelle Bachelet el año 2008, la que creó el Pilar Solidario, por el cual se le dieron beneficios a las mujeres, bono por hijo nacido vivo, se aumentaron las cotizaciones y se mejoró la condición de millones de chilenos. Hoy día se viene un segundo paso, que es el mejoramiento de las pensiones. La verdad que yo considero que es un retroceso lo que José Antonio Kast está planteando en su programa de gobierno en materia de pensiones, y eso me preocupa. Vamos a seguir con el análisis político a la vuelta de una pausa aquí con Rodrigo Arellano y con Laura Albornoz. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Donald Trump ha remecido la política mundial. Tensiona la crisis migratoria. Le declara la guerra a las universidades más prestigiosas del país. Genera incertidumbre económica mundial por el aumento de los aranceles. Interviene en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Sigue las repercusiones de las políticas del presidente de Estados Unidos que están cambiando el escenario mundial. El equipo internacional de CNN Chile interpreta, analiza y proyecta la gestión de Donald Trump. CNN Chile. Siempre. ¿Buscas algo más que solo ver noticias? Experimenta la emoción de un hallazgo, la exploración de mundos desconocidos. Nuestros documentales te transportan. Olvídate de la rutina, porque la vida es el mejor documental. Pronto en CNN Chile, cada sábado. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bien, estamos de vuelta. 3 minutos faltan para las 10 de la mañana. Nos acompañan Laura Albornoz y Rodrigo Arellano en esta edición de Voces del Poder para partir la semana con el análisis político. Hablemos de un tema que es bien importante también dentro de la discusión en esta carrera presidencial y que se manifiesta de 2 formas distintas en la campaña de José Antonio Kast y la de Janet Jara, que tiene que ver con la discusión sobre el aborto.
no es un tema que ninguno de los dos candidatos haya comprometido. Tienen posiciones muy distintas, por supuesto, sobre el tema, ¿no? Pero pareciera que los dos prefieren omitir algún compromiso de fondo respecto a este asunto. En el caso de Janet Jara, con avanzar con el proyecto. En el caso de José Antonio Kast, de derogar, por ejemplo, las 3 causales. Interesante cómo se abordan estos temas que son complejos y difíciles desde el punto de vista valórico. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Y marca mucho la sociedad, hay puntos de separación bien relevantes. Bueno, Janet Jara sí lo comprometió, por lo menos en el programa de primarias estaba incorporado. ¿En la primaria, sí, pues en el programa de la primaria ella incorporó pero los lineamientos legal, programáticos que conocimos, claro, no. Después desconoció. Dijo que no estaba y después se enredó con el programa. Sí. Y José Antonio Kast, claro, él sabe que eso probablemente, los temas valóricos, la mirada con las mujeres, me acuerdo que la propuesta para acabar con el Ministerio de Mujer, fueron temas que él le complejizaron y le enredaron la campaña en segunda vuelta en la segunda incursión presidencial, que fue la última, la que perdió con Gabriel Boric. Y al comienzo de la campaña él señaló que no iba a hablar de estos temas de manera muy estratégica. Y la semana pasada dijo algo bien distinto. Dijo, yo no voy a incorporar estos temas en mi gobierno, no en el programa, en mi gobierno, sacando como ese eje, porque le han montado y que usted, ¿qué va a hacer con el aborto de 3 causales? Dijo que no estaba de acuerdo, que lo podría restituir. Y él dijo, en mi gobierno las prioridades van a ser estas y yo no voy a tocar los temas valóricos. Bueno, hay que ver porque también él gobierna con unos parlamentarios, congresistas que sí han tenido también intereses diferentes y de hecho un miembro del Partido Nacional Libertario creo que había presentado un proyecto de ley hace 2 semanas que también enreda. Entonces yo creo que la mirada de José Antonio Kast ha sido desde el punto de vista electoral y estratégico la correcta porque sabe que es una debilidad y que encontró una respuesta bastante acertada la semana pasada. En este minuto hay 2 problemas que son la seguridad, el empleo y mi foco va a estar en eso y no voy a meterme en los temas valóricos que sabe que separan la sociedad, que además está zanjado el tema del aborto con las 3 causales y además se está discutiendo en el Congreso hoy en día un proyecto de ley que efectivamente viene a aumentar las posibilidades de interrupción del matrimonio en el caso de la mujer. Aborto, el matrimonio no se puede interrumpir desde la ley de divorcio. Perdón. El aborto. Pero eso, yo creo que a mí me tocó conocer a José Antonio Kast siendo ministra y la verdad es que los recuerdos que tengo de él, además de que no era bueno para ir a trabajar, no iba a la comisión de familia, llegaba tarde. Llegaba 5 minutos, votaba en contra y se mandaba a cambiar. Cuando uno le pidió audiencia no era posible porque no tenía tiempo. Cuando era diputado. Le interesaban estos temas cuando era diputado. Se opuso y presentó un recurso de recusación para píldora al día después. ¿Se acuerdan ustedes que nos tocó tramitar con la ex ministra Marisol Barría en el Tribunal Constitucional? No quería que se entregara la píldora. No quería el aborto en 3 causales. No quería el divorcio. Seguramente no había entrado al Parlamento, pero tampoco estaba a favor de la ley de filiación, no quería la ley de identidad de género, no quería la ley SAMU de antidiscriminación. Él no quiere avanzar en los temas que importan a la ciudadanía, porque son temas que demuestran o exhiben la diversidad que somos en Chile. Él quiere que la gente viva como él vive o como él piensa que se debe vivir. Y eso me parece tremendamente dramático. Hay temas súper importantes como la seguridad y el crecimiento, pero los temas de reconocer la diversidad del pueblo chileno me parece que son temas tanto más importantes. Nosotros no queremos retroceder en esta materia. El aborto en 3 causales también estuvo en contra José Antonio Kast, está en contra ahora con este manotazo querer quitarle efectivamente las pensiones a quienes son las principales beneficiadas, que son las mujeres. Pero él no lo plantea en su programa, digamos. Pero bueno, cuando él quiere mercantilizar y dejar expuesto al mercado los recursos que uno tiene en su cuenta de capitalización individual versus hacerla solidaria, que es una lógica que beneficia particularmente a las mujeres que tenemos más lagunas previsionales, lo que está haciendo es privando particularmente a las mujeres de un derecho que creíamos ya ganado con la reforma de pensiones de Michelle Bachelet, ley que, como les contaba, me tocó firmar en su oportunidad. Yo considero que él es un hombre que en estas materias ha tenido una sola postura y veo poco probable que él o el diputado Romero, que presentó el proyecto de ley que después sacó porque dijo que lo había hecho un asesor, que él le había dado la firma electrónica, o alguno de los tantos que han emitido juicios respecto de las mujeres en el Congreso Nacional a propósito de este y otros proyectos de ley. Dudo que ellos no vayan a meter la mano y eliminar el Ministerio de la Mujer e impedir seguir avanzando a lo que ellos llamaban la ideología de género, ¿no? El concepto género que está reconocido mundialmente en tratados de derechos humanos, José Antonio Kast lo niega, lo rechaza. Entonces me parece a mí que la verdad, particularmente las mujeres, y lo digo con mucha responsabilidad, habiendo encabezado el Ministerio de la Mujer,
tuve de cuando era ministra y sigo teniendo en el presente la más alta preocupación respecto de su postura en materia de reconocimiento de lo diverso que somos los seres humanos, Laura, y particularmente entre hombres y mujeres. Ahora, nos decía Lagos Verde recién que la omisión de avanzar o de impulsar el proyecto de aborto sin causales es porque en la Democracia Cristiana, que es uno de los partidos que apoya a Janet Jara, hay una división respecto del tema, que parece un argumento súper pragmático, ¿cierto?, de la política. Pero ¿qué pasa con la base de apoyo de Janet Jara, con las mujeres que esperarían quizás que se pusiera eso como uno de los objetivos en el programa? Mire, yo fui una de las personas que me parecía que era necesario meterse en el tema justamente ahora porque hay un proyecto de ley tramitándose en el Congreso, entonces las fuerzas están puestas hoy día en el Parlamento, al gobierno le quedan 5 meses, aunque se hable del síndrome del pato cojo, igual le quedan 5 meses para tramitar esto en el Congreso, porque además, yo quiero decir otra cosa, tenemos un problema grave con la aplicación del reglamento de la ley de interrupción de embarazo en 3 causales y tiene que ver particularmente con una indicación que justamente puso el sector de José Antonio Kast y ciertos de Chile Vamos, que tenían que ver con consolidar y establecer la objeción de conciencia como principio, que es un derecho humano, todos podemos ser objetores de conciencia. Lo que no puede suceder es que en definitiva se ejerza de manera tal que el Estado no prevea la posibilidad de que la atención establecida por ley se deje de recibir por una mujer que lo solicita. Hoy día en Chile pasa en muchos sectores del país, la corporación Mile, que me tocó dirigir durante un tiempo, ha constatado como objetores de conciencia en los servicios de salud pública impiden, particularmente que respecto de la tercera causal, que es la violación, niñas pequeñas que han sufrido abusos sexuales, que como ustedes saben mayoritariamente se producen por personas cercanas o parientes, puedan acudir a los centros médicos porque todos o casi todos son objetores de conciencia. Pero volviendo al proyecto, ¿se podría poner en el programa de Jara, priorizaremos, daremos urgencia al debate sobre la ley de aborto sin causal? Yo creo que llegado el momento vamos a ver cómo se desenvuelve este proyecto en el Congreso Nacional, si logra avanzar o no, y me imagino que ahí el Parlamento tiene la posibilidad libre de poner los temas que les parezca. Hoy día efectivamente hubo una disposición, porque tratar de llegar a grandes acuerdos supone a veces ceder algunas pretensiones o no colocarlas con atención inmediata. Hoy día Janet Jara ha dicho el foco es crecimiento, seguridad y son los temas de salud pública que estamos con fuertes problemas, hay propuestas concretas para fortalecerlo y en materia de vivienda. Justo el día de ayer yo en Arica me encontré con equipos, grupos de familia, mejor dicho, grupos de familia en el norte de Arica que pese a haber recibido 15 hectáreas de parte del Ministerio de Bienes Nacionales para poder habilitar viviendas para que ellos puedan subsistir, no han podido tener esa posibilidad porque no está el otro soporte que es el componente de habitabilidad social, espacios urbanos que permitan que las familias no solamente tengan casas, sino que tengan barrios. Y ese problema efectivamente hoy día nos tiene, por lo menos al comando Janet Jara, muy ocupado respecto al desarrollo político en ese sentido. Rodrigo, ¿cómo ves las definiciones del comando de Janet Jara sobre este tema en particular? Yo creo que el programa, fíjate, mientras yo sé que ellos dicen que el programa de segunda vuelta va a ser diferente, pero mientras todavía existen ciertas definiciones en algunos temas fundamentales como el tema del aborto, con un Lautaro Carmona que dice que todavía está incompleto y de hecho que conformó un grupo de asesores, yo no conozco los asesores, pero dijo un grupo de asesores que vamos a complementar el programa que presentaron hace un par de semanas frente al CERVEL. Va a ser temas complejos. Janet Jara tiene un problema y tiene razón quizás Laura en eso, en la conformación también de un conglomerado tan amplio. Cuesta también ¿Cuál es el problema? Ponerse de acuerdo porque efectivamente son 9 con sensibilidades distintas. La identidad del PC es muy diferente a la sensibilidad de la democracia cristiana. Ya sabemos todos los problemas que tuvo la DC y la crítica internacional que ha tenido, pero también las sanciones que tuvo también con la democracia cristiana internacional. Hay diferencias que son profundas. El tema del aborto lo es. Estaba en el programa de la primera vuelta, no está en la segunda vuelta. Lautaro Carmona dice que el programa de gobierno de Janet Jara ha sido un problema y se va a enfrentar frente a eso. Entonces van a haber definiciones que van a de alguna forma complejizar también la discusión. Por eso finalmente también recordemos, porque la candidata Janet Jara, cuando se enredó con los programas de su gobierno, o las omisiones más bien,
tuvo que empezar la gira por regiones y empezó también a salirse un poquito de la coyuntura y de las preguntas. Y eso en se bajó realidad de fue varios. idea mía. Yo quiero hacer un mea culpa aquí. Yo fui la que la acompañé a 9 foros y yo le dije a la candidata que ya estaba bueno porque uno se sentaba y llegaba José Antonio Caz a hablar de las cárceles, admirando a Salvador, que no se ha dicho porque después se quedó callado cuando Salvador salió con la reelección ilimitada. Él decía, viene un experto Salvador y vamos a construir cárceles y vamos a perseguir, porque esa es la lógica, vamos a perseguir a todos los delincuentes y vamos a perseguir a los opositores políticos, vamos a perseguir a todos. Él persigue a todo el mundo porque es un gran persecutor. Yo lo único que puedo decir como ex ministra de la Mujer y reconocida feminista de este país es que nosotros no vamos a retroceder en derechos de las mujeres y no le vamos a quitar la pensión a los jubilados. Que eso quede claro el día de hoy. Y vamos a lograr los más amplios consensos, vamos a llegar a hablar con todos aquellos, incluso sectores de ultraderecha que piensan que en esto no hay espacio, que como está hablando de caso o de derecha. No, me han preguntado de caso, pero yo no soy de ultraderecha, ¿no? Estoy bastante o de Chile vamos, vamos a tratar de conversar con todos ellos. De verdad que yo conozco mucha gente que, claro, puede tener inquietudes, está partiendo la campaña, quedan 4 meses para la elección. Yo esperaría que los candidatos estuvieran en regiones hablando con los ciudadanos porque, insisto, los programas de gobierno a veces se hacen entre personas que son perfectamente formadas desde el punto de vista técnico, pero no necesariamente recogen las inquietudes que se observan en regiones. Pero ¿sabes lo más grave? Que los programas cada día pesan menos. O sea, más allá de la importancia que yo creo que tienen que tener, porque al final del día está la idea, pero cada día pesan menos, pesan más los errores que han tenido, las señales, la gente. Yo encuentro dramático a la democracia porque creo que es fundamental las ideas y lo que se quiere implementar, pero cada día pesan bastante menos. Ojo de la ciudadanía. Y quedan menos de 3 meses, no 4. Rodrigo Arellano y Laura Albornoz con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. 10:09, pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.